Hola, 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 hola. Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda Danilo Gutiérrez Baella, gestor en turismo de la Municipalidad de Barranco. Hoy estamos en una nueva maratón de entrevistas y como siempre tengo el agrado y el honor de contar con personalidades, con personajes, con formas de hablar y de pensar que nos involucran mucho con el sabor tradicional que lleva nuestro distrito. Junto con esto alimentamos la cultura y el interés turístico de todos aquellos que, como ustedes, amigos de Barranco Más Turismo, están el día de hoy. Muy bien, hoy día tenemos una presencia, un invitado muy especial dentro de lo que es nuestra maratón de entrevistas, porque hoy vamos a conversar acerca de una verdadera joya de la arquitectura tradicional barranquina que se encuentra en el corazón de Barranco, se encuentra en plena avenida Grau. Y este lugar lo conocemos como la Casona Rosel Ríos. Con nosotros para poder hablar de tantas y tantas historias que tienen que ver con esta casona que fue construida entre 1906 y 1912 dentro de este periodo de oro de la arquitectura que se manifestó en Barranco y que fue hasta 1930 aproximadamente. Tenemos con nosotros al doctor Luis Alfonso Rosel Sousa, a quien en este momento le damos la bienvenida y le decimos buenas tardes, doctor Rosel, ¿cómo se encuentra usted? Bienvenido a Maratón de Entrevistas. Buenas tardes, señor Gutiérrez. Muy amable por esta entrevista. Me enorgullece en nombre de la familia que me haya elegido a mí para hacer esta entrevista con la casa de nuestra propiedad. Para nosotros es un honor, doctor, poder hablar con usted en calidad de copropietario y heredero de una tradición que, a diferencia de muchas otras, está a la vista de muchísima gente a través de los años. ¿Quién no ha caminado por la avenida Grau y se ha detenido un momento a observar lo que es la casona Rosel Ríos? Yo quisiera, doctor, que nos hable un poco de cómo es que se motiva la construcción de esta casona, quiénes estuvieron vinculados con la construcción. Cuéntenos un poco de eso, por favor. Bueno, esta casona fue construida a iniciativa de mi bisabuelo, Juan Esteban Ríos Caso. Él fue quien fue el gestor principal de esta obra y para ello contrató a los arquitectos Ratuán y también a los arquitectos peruanos Santillana y compañía. En realidad, esa alianza entre ellos trajo como consecuencia el desarrollo de esta obra que realmente constituye a nivel internacional un ejemplo de lo ecléctico en cuanto se refiere al estilo arquitectónico. Y con el tiempo, debido a haberse derruido muchos de estos monumentos históricos a nivel mundial, queda esta obra como uno de los testimonios de aquella época, porque muchos de estas villas, como las denominaban en Francia, han sido materia de derrupción o destrucción por razón del tiempo o condiciones geográficas desfavorables. En realidad, la casa ha albergado
hasta ahora a 4 generaciones, empezando por la de mi bisabuelo Juan Esteban, la de mi abuelo, la de mi padre y ahora la nuestra. Eso es cuanto puedo decir respecto a esta construcción. Correcto, correcto, doctor. Cuando he tenido la oportunidad de ingresar a la casona, ha sido para mí un privilegio hacerlo. Por primera vez, tengo que decirlo, y debido pues a una ceremonia muy particular que se ha dado en el mes de agosto con respecto a la emisión de una estampilla en un sello postal que lleva justamente la imagen de la casona Rosel Ríos a partir del año 2021 y con motivo del bicentenario. Usted estuvo allí, estuvo su familia, tuve el honor de conocerla y me di cuenta, doctor, dentro de este aspecto, la diversidad de imágenes que ahora, digamos, en nuestro lenguaje actual hablamos de fusión, ¿verdad? Los estilos europeos mezclados con imágenes, representaciones que son muy, muy peruanas, ¿no? Algunas, por ejemplo, en mi caso, me evocaban un poco las imágenes que aparecen, por ejemplo, en la ruina de Chan Chan, ¿no? Relacionadas a aves y motivos así. Esto es algo bastante peculiar. Es un estilo sabroso, me diría yo, dentro de lo que es la arquitectura de este tiempo, ¿no? De este resurgir de Barranco en esa primera parte del siglo XX, luego de los embates con la guerra que hubo con los vecinos del sur. Esto resurge con la arquitectura de muchas maneras y la Casona Rosel sobrevive después a lo que es el terremoto de 1940. Entonces, todas estas cosas son parte de un bagaje histórico que viene de muchísimo tiempo, doctor. Entonces, ese es mi comentario respecto a la hermosura, de manera muy lineal, muy rapidita que puedo hacer respecto a la casona. Quería preguntarle con respecto a sus abuelos, a sus padres, quienes han sido protagonistas de esta historia, y a lo mejor por acá, mientras que usted va hablándonos de esto, quiénes fueron sus abuelos, quiénes fueron sus padres, voy pasando algunas fotografías que usted ha tenido a bien compartirme. Correcto. Quisiera empezar indicando que mis vivencias en la casa Rosel Ríos se remontan a mi niñez no inmediata. Y cuando me refiero a mi niñez no inmediata, me refiero a mi casi adolescencia, en razón a que, como resulta explicable, en mi primera época de vida viví en lo que ahora está denominado como el Palacete Sousa, del mismo distrito de Barranco, en el cual vivimos con mis padres hasta el año 1946. Dicho sea de paso, ese inmueble fue hecho construir por mi abuelo Aurelio Sousa Matute y vivieron allí mi madre, sus hermanos, así como mi abuela materna. Aquella casa era muy amplia, con grandes espacios al aire libre que incluían jardines y hasta una cancha de tenis. Contrariamente a lo que acontecía con la casona Rosel Ríos, donde vivían mi abuelo Teodosio Rosel y Cacho y mis tíos Juan y Luis Rosel Ríos, en la que literalmente todo lo que la adornaba eran piezas de arte, de aquellas de mírame y no me toques, tal como reza el dicho. Ok. A esta situación debo agregar que la única parte que contaba con espacios libres en esa casa era la que tenía acceso por el número 430 de la avenida Grau, que se hallaba arrendada a la familia Romero Achinelli desde tiempos inmemoriales. Correcto. Bueno, a mis 4 años de edad
nos trasladamos a vivir con mis padres a un moderno chalet miraflorino que contaba con espacio suficiente para que jugáramos en forma libre, y en ese periodo fui muy pocas veces a la casa de Barranco. Ok. Debo agregar a esto, señor Gutiérrez, que cuando nací, mi abuelo Teodosio tenía ya 72 años de edad y con costumbres muy anticuadas que me atrevería a calificar como extemporáneas, conforme lo explicaré más adelante. Correcto, correcto. Usted está viendo la imagen de, me parece que es su abuelo Teodosio, el que tengo en imagen en este momento. Sí, así es, exactamente. Esta pintura que corresponde a su bisabuelo, Juan Esteban Ríos. Él es Juan Esteban Ríos Exactamente, Caso. exactamente. Como he indicado, mi bisabuelo Juan Esteban Ríos Caso fue el promotor de la obra de la casona. Él fue el padre de las dos esposas que tuvo mi abuelo Teodosio Rosell y Cacho. Ya. La primera de ellas fue Mercedes y la segunda fue Luzmila. Ambas Ríos Martínez de Pinillos. De su primer compromiso y matrimonio, mi abuelo tuvo un solo hijo, que fue mi tío Juan Rosell Ríos. Y de segundo compromiso tuvo a mi padre, José Rosell Ríos, y a mi tío Luis Rosell Ríos. Correcto. Estamos viendo acá a su abuela, ¿no? La señora Luzmila Ríos Martínez de Vargas. Exactamente, ella es mi abuela, Luzmila, y a ella no la conocí. Ya. No tuve el agrado de conocerla en razón a que cuando yo nací ya hacía un buen tiempo atrás que había fallecido. Dicho sea de paso, mi abuelo fue muy longevo. Ajá. Y no así sus respectivas esposas, que murieron, no digamos temprano, pero tampoco con edades demasiado avanzadas, ¿no? Por esa razón es que no las logré conocer. Aquí se encuentra su abuelo, don Teodosio Rosell. Efectivamente, es mi abuelo Teodosio Rosell y Cacho, que, como reitero, fue casado en primeras nupcias con quien aparece en la pantalla en este momento, que es Mercedes Ríos Martínez de Vargas. Sí. Y en segundas nupcias con quien fue mi abuela, Luzmila Martínez Ríos Martínez de Vargas. Y ellos han llevado su vida dentro de lo que es la Casona Rosell. Ellos, efectivamente, todos han vivido en la Casona Rosell Ríos en su respectivo momento, ¿no? Ya. Porque debo explicar que mi abuelo, antes de vivir en Barranco, vivió en el centro de Lima, en la calle El Milagro. Y luego, anteriormente, nació en Trujillo y se trasladó a Cajamarca, donde fue hacendado y tuvo una hacienda que se llamaba Sunchubamba. Creo que por acá la tenemos, doctora. Ahí está.
Exactamente, esa es la casa hacienda de Sunchubamba. Ajá. Y eso es en Cajamarca, Eso es en Cajamarca, así correcto. es. Estábamos conversando, doctor, el otro día en estas gratas conversaciones previas que hemos tenido a esta entrevista, que no es casualidad que haya una calle Cajamarca dentro del distrito de Barranco. Así es, de ninguna manera, no es una casualidad, porque en ella vivieron todos mis parientes Sousa, que eran cajamarquinos de origen, y que luego se trasladaron a Barranco y construyeron varias casas, entre ellas el denominado Palacete Sousa, que está justamente en la esquina de la calle Cajamarca con, con la calle Colón del mismo distrito. Correcto. La vamos a ver, hace un momento la pasé muy rápidamente, pero la vamos a ver nuevamente un momento más adelante. Cuéntenos, doctor, ¿han habido eventos importantes que se han desarrollado dentro de la casona Rosel Ríos? Y acá estamos viendo una fotografía. Bueno, personas de las generaciones más jóvenes posiblemente no van a identificar estos rostros, pero usted nos podría ir dando una referencia de quiénes se tratan, por qué esta reunión y quizás los nombres de los que participaban más resaltantes dentro de este grupo de personas. Bueno, como expliqué un poquito antes, este grupo de personas eran los miembros del denominado Partido Demócrata de la época, estoy hablando de más o menos 1920, que lideraba en aquel entonces el luego cuestionado, lamentablemente, Nicolás de Piedra. Ok. Entre esas ilustres personas que se ubican ahí están Manuel Mujica Caraza, Ya. Domingo Peña Murrieta, Pedro Abraham del Solar, José María Irigoyen, Carlos Zapata, Manuel Irigoyen Canseco, Pedro García Irigoyen, Francisco de Changanaquí, Víctor Navarro, Lizardo Franco, Federico Martinelli Ocampo, Francisco Tudela y Varela, Antonio Miro Quesada, José Matías Manzanilla, Salvador del Solar, Luis Miro Quesada, Elías Mujica Caraza y mi abuelo Aurelio Sousa y Matute y mi bisabuelo Juan Esteban Ríos Caso. Correcto. Era una Eran reunión. contemporáneos. Sí. Curiosamente, la segunda generación Sousa era contemporánea con la primera generación Ríos. Correcto. Y acá justamente usted, doctor, nos ha dado una base de información de primera mano importantísima y que corresponde a estos perfiles numerados que estamos viendo en pantalla y que usted me parece tiene en su mano en este momento. Efectivamente, lo tengo en mis manos. Y el lugar... Y reitero, sí. los nombres que le he dado son los que corresponden a dichas personas y esas personas se reunían en el llamado cuarto político de la Casa Rosel Ríos, cuyo techo es el que se me está mostrando en este momento y que ojalá perdure en este momento porque no recuerdo haberlo visto y corresponde a lo que actualmente viene a ser la barbería que funciona en esa parte del local de la casa. Claro, cabe indicar que actualmente la Casona Rosel tiene un rubro que está funcionando como un hospedaje de alto nivel que se está dando justamente después de algunos años en que estuvo en receso.
el local como casa. Ahora tiene este emprendimiento y justamente el doctor Rosell está mencionando una barbería que se puede ver fácilmente desde la calle hacia la mano izquierda de la fachada, viéndola de frente. Este techo, ojalá persista porque es bellísimo, doctor. Sí, yo también considero lo mismo. Yo he estado en la barbería, pero no he podido ver ese techo. No sé si estará cubierto o si estará así a simple vista, pero eh, honestamente no he logrado verlo a pesar de haber estado en la barbería y me parece que hubiera sido cubierto de alguna manera. Ya, ok. Doctor, y entonces dentro de la Casona Rosell se genera un movimiento de pensadores y de política que tiene una trascendencia. He visto apellidos que para mí me han sonado muy conocidos, particularmente Matías Manzanilla, por ejemplo. Está relacionado, me parece no estoy seguro si corresponde a un personaje que viene del sur del país, de Ica específicamente. Puede ser, sí, la verdad es que no tengo tanto conocimiento de los ancestros de don Matías Manzanilla, pero puede ser tranquilamente que ese apellido provenga de la zona sur del país. Esto lo recojo por mi vivencia en la ciudad de Ica, trabajando en los temas de turismo durante 3 años y medio, y recuerdo mucho ese apellido. Y estamos entrando ya en algunas fotos familiares, pero yo no quiero dejar pasar, mientras que vamos hablando de ellas, eh, estos recuerdos que usted tiene, que tienen que ver con los usos y costumbres de lo que era la Casona Rosell, porque usted ya nos ha contado, estuvo viviendo en el Palacete Sousa, estuvo viviendo en Miraflores, pero ya en su juventud empieza a llegar en bicicleta, me parece, a Barranco y a visitar a los familiares en la Casona Rosell. Efectivamente, como ya expliqué anteriormente y por las razones que no viene al caso repetir, comencé a frecuentar semanalmente la casona Rosell Ríos a partir del año 1955 aproximadamente, en que con un entrañable amigo y vecino mío nos trasladábamos en bicicleta desde Miraflores hasta la casona, donde permanecíamos más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 11:30, y en ese lapso éramos atendidos gentilmente por las mamas Asunción y Fausta. Bien. Fausta era muy pequeña, era muy pequeñita y la recuerdo muy claramente, pero a Asunción sí la recuerdo con mucho más énfasis porque era la típica persona del Ande, de donde provenimos nosotros también, que podríamos describirla como la apañadora, en el caso de, de Alicia Maguiña, Ya. o como la hermosa y lozana serrana que describe Juan Ruiz en el arcipreste de Ita, en sus Ya. crónicas serranas. Sí, Ah, qué bonito. sí. Excelente, excelente, doctor. Muy bien. Justamente usted nos contaba en esa oportunidad, nos hablaba un poco de cómo eran las maneras, las formas de, entre otras cosas, de preservación de los alimentos, las compras, esta parte que realmente motiva mucho conocer, ¿no? Cuando la tecnología no estaba tan presente todavía para poder hacer una refrigeración, etcétera. Claro, esa parte me parece muy interesante porque como he mencionado, pues mi abuelo Teodosio era muy anticuado y como reitero, pues exageradamente, ya contaré un par de anécdotas de eso,
¿Correcto? pero en especial porque jamás permitió que en su casa existiera una refrigeradora, que ya existían en su época. Existían algunas a querosene, otras eléctricas, y además existían ya otro tipo de refrigeradoras que eran simplemente preservadoras de productos que les ponían un gran pedazo de hielo en la parte baja y refrigeraban el resto. Pero eso no tenía mi abuelo, ni quería tenerlo, ni le interesó. Entonces, su modo de refrigerar las cosas era simplemente natural. ¿Natural qué significaba? Que la comida que se compraba al frente en el mercado de Barranco, que era sumamente vasto y era mercado, lo que ahora viene a ser una tienda comercial de expedición de alimentos también, se compraban los productos en el día y los que podían durar algo eran colocados en lo que se denominaba la despensa, que era un cuarto de pequeño tamaño, pero que jamás recibía la luz del sol y que estaba ubicado frente a uno de los sótanos de la casa de Barranco, donde soplaba el viento permanentemente. Entonces, estos alimentos se refrigeraban al natural, que era lo que exigía mi abuelo. Lo mismo pasaba con la cocina, que era a carbón y jamás quiso tener una cocina distinta a esa. E igualmente sucedía lo propio con el sistema de calentar el agua para bañarse en una tina, que era también con una ronera muy rústica, con una pequeña terma, y esa terma calentaba el agua, se ponía esta ronera abajo para calentar el agua, se vertía a la tina y se mezclaba esa agua semicaliente con agua fría que manaba del surtidor normal del caño, y con eso se bañaron en su momento mi abuelo, mi tío Juan, en algún momento probablemente mi padre también, y mi tío Luis, que siempre vivió en la casa de Barranco. Usted Sí. comentaba que había un tema con la alfombra, que hacían algunas... Muy interesante, sí, muy interesante, muy interesante. Pero ese era el sistema de refrigeración no casual, era algo perfectamente previsto por el arquitecto Ratuán, ¿no? Que consistía en lo siguiente. En la parte superior, en el piso principal de la casa, existían y existen hasta la actualidad unas rejillas más o menos de 2,5 metros de largo por 1 de ancho, que dan al semisótano de la casa. En diferentes lugares de la casa existe eso, en la planta principal, y muchos pensaban que ese sistema servía para que el semisótano respirara, entre comillas. Pero sucede que esa no era la intención, ni fue la función que cumplía. Estas rejillas eran cubiertas con unas alfombras durante toda la época de invierno, y en verano eran removidas. ¿Y para qué? Para que abriendo las puertas interiores del sótano, del semisótano, ingresara la brisa que provenía del mar y, haciendo un efecto tifón, subiera por esas rejillas a la planta principal de la casa y lograra una refrigeración sumamente ingeniosa y sumamente efectiva, porque realmente enfriaba la casa de la manera más natural e ingeniosa, como reitero. Sí. Doctor, la tecnología ha cubierto muchas necesidades para una vida que ahora es, si antes era práctica, ahora es vertiginosamente práctica.
para poder solucionar cosas de momento por la agitación de estas rutinas laborales, etcétera, ejecutivas, de estudio. Pero realmente conversando con un amigo arquitecto en otra maratón de entrevistas hace algunos meses, él justamente resaltaba las cualidades de la arquitectura que se desarrolla en esos años, mostrando aspectos que efectivamente contemplan la calidad de vida más que los aspectos más modernos como los de hoy, sino la calidad de vida de los residentes de cada casona y tenían que ver con el impacto del sol, con la reserva de zonas frescas en tiempos de verano y otras y elementos que se manejaban maravillosamente y que ahora en los hermosísimos edificios que se pueden ver con toda la modernidad no se contemplan muchísimas veces ninguna de estas cosas. El sol impacta directamente en las caras de los residentes porque no tienen nada que los proteja. Se supone que deben ver el mar, pero el sol está enfrente. Y cosas así me hacía saber. La Casona Rosell, por lo que usted me ha ido contando en este tiempo y ahora nos comparte a los 24,000 seguidores de este fanpage, es uno de esos ejemplos que mantienen elementos que yo también diría de bioseguridad, porque son elementos naturales que se mueven y se manifiestan según las temporadas y el quehacer inteligente de sus habitantes. Esto es una maravilla, yo lo estoy resaltando, doctor, porque este es uno de los puntos que más me han llamado la atención cuando nos contaba respecto a las formas de vida y lo que se compraba pues enfrente. Usted nos ha dicho, era fresco, era el día, las cosas eran mantenidas y eran hechas en el día, cosa que ahora anhelamos siempre tener y no tener un pescado congelado convertido en ceviche, digamos, sino poder comprar algo que sea verdaderamente fresco, ¿verdad, doctor? Totalmente de acuerdo. Y lo que sí le puedo manifestar casi con toda certeza es que este sistema de refrigeración por aire no lo he visto en ninguna otra parte de Barranco. Y puede ser, ni en el resto de Lima, ni en el Perú. Y puede ser que eso se deba a la originalidad de este arquitecto Ratuán, que fue el primer y mayor protagonista de la construcción de esta casa. Qué O maravilla. definitivamente debe haber sido así. Yo no conozco ningún otro lugar en que haya sucedido algo semejante. Correcto. Nos iba a contar un par de anécdotas de su abuelo. Y creo que alguna tenía que ver con la forma como él se trasladaba de un punto a otro. Ah, claro, por supuesto. Sí, estaba omitiendo algunos detalles sobre esto. Mi abuelo jamás utilizó ni quiso utilizar un vehículo llamado automóvil, que ya desde mucho antes de su nacimiento existía. Correcto. Se resistió tremendamente a trasladarse en otra cosa que no fuese el tranvía que pasaba por la puerta de su casa. Ok. Entonces, una de estas anécdotas sucede cuando tenía una diligencia con un estudio de abogados que quedaba en la calle La Rifa, en Lima, y él venía, como siempre lo hacía, en el tranvía, pero también sufrió un desperfecto en el camino y se retrasó algunos minutos y como consecuencia de ello, con este retraso, mi abuelo llegó literalmente con las justas donde el doctor Félix Navarro Dirivine, que era su abogado, para ir a la diligencia que tenían. Y el doctor Navarro lo recibe en la puerta de su despacho y le dice: don Teodosio, ha llegado usted bastante tarde y la única manera que tenemos para llegar a tiempo a la diligencia que tenemos es
tomando un taxi. A lo que mi abuelo le respondió, porque eso me contó el doctor Navarro Irvine. Ajá. Le dijo, sí, doctor Navarro, le dijo, sí, pero solo y exclusivamente bajo su responsabilidad. Y así fue. Qué gracioso. Bueno, Así fue. es genio y figura, realmente su abuelo ha sido pues realmente tiene una vivencia muy valiosa, digamos, que permite compartir un pasado que, como usted bien dice, ya había pasado, ¿no? Ya no correspondía pues a esa realidad. Y para elementos de recabar historia, de recabar usos y costumbres, pues es muy valiosa. Una vivencia como la de su abuelo que quería seguir viviendo en los estándares que él tenía desde joven, ¿no? Excelente, Exactamente. doctor. Gracias por compartirlo otra vez. No, qué ocurrencia, encantado. Ahora, avanzamos un poco con las fotos y acá se encuentra justamente una anterior a esta, donde están sus abuelos y está su tío, ¿verdad? No, está mi padre. Ah, su Está mi padre, disculpe. padre en su matrimonio. Correcto. Sí, Y luego acá está su papá. así es. Ahí está ya mayor, ¿no? O sea, muchos años después de su matrimonio. Correcto. Y acá está usted junto a su hijo, que aquí en pantalla lo puedo ver a la mano izquierda de usted, ¿verdad? Exactamente. A la mano izquierda mía está mi hijo Alfonso y a la mano derecha está mi hermano Carlos. Correcto. Aquí ya se encuentran ustedes en la casona, están en uno de los ambientes más visibles desde la parte externa de la avenida Grau. Exactamente. Exactamente. Estamos frente a la avenida Grau, separados por la reja del número 428 de la casa. Sí. Acá se encuentra usted en su matrimonio, doctor. Efectivamente, Y el que está a ese su fue lado mi es su tío. matrimonio. Y al lado mío está mi tío Luis, justamente con quien quería resaltar que tenía una gran amistad. Lo acompañaba muchas veces a almorzar a las 6 de la tarde en su casa, que le daba un asado maravilloso Qué y rico, todo en esta cocina a carbón qué y rico. que compartíamos muchas veces, porque muchas veces fui a su casa a conversar con él.